Hola, buenos días. Les mando la cápsula correspondiente a la clase del día viernes 26 de noviembre, nuestra clase número 35, en la que estamos trabajando el objetivo de aprendizaje número 14, que dice usar la tabla periódica como un modelo para predecir las propiedades relativas de los elementos químicos basados en los patrones de sus átomos, considerando el número atómico, la masa atómica, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, el brillo y los enlaces que pueden formar. Este objetivo es el que hemos estado trabajando en las clases anteriores también. Para comenzar, vamos a trabajar con nuestro texto en la página 170 del texto del estudiante, en donde sale esta primera actividad. Dice, observa algunos usos que les das a ciertos elementos químicos que encontramos en la tabla periódica y que nosotros utilizamos en distintas situaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, un sartén de hierro. Tenemos también, ¿cierto?, una ampolleta que tiene un gas, ¿cierto?, el argón dentro. Y tenemos aquí el yodo formando la povidona que utilizamos, ¿cierto?, para limpiar heridas, ¿cierto?, para las cicatrices, etc. ¿Ya? Si nos damos cuenta, todos estos elementos que están aquí, que son elementos que vamos a encontrar en la tabla periódica, están usados, ¿cierto?, según la función que queramos que cumpla. Por ejemplo, el hierro tiene ciertas características y por eso es que sirve para hacer un sartén, ¿ya? En este caso, la povidona, también el yodo, tiene ciertas características que permite ser utilizados en la povidona. ¿Ya? Entonces, según esto, vamos a buscar una tabla periódica, la que tenemos en nuestro libro, y vamos a localizar estos elementos, los vamos a buscar, ¿ya? Y vamos a explicar, ya, según el uso que se les da a estos elementos, explicar por qué crees que se ubican en esa posición. Entonces, nosotros nos vamos a una tabla periódica, cualquiera, la que sale en el libro o una que descarguemos de internet, y vamos a ubicar estos elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el hierro, cuyo símbolo químico es el Fe. Por acá, ¿cierto? Tenemos el yodo, que su símbolo químico es la I. Y acá, en este último grupo, encontramos al argón, que su símbolo químico es el Ar. ¿Ya? Según esto, ¿cierto? Según la ubicación que los elementos químicos tienen en la tabla periódica, ya va a determinar también qué características tenga cada uno de estos elementos. Ya, si ustedes se dan cuenta y considerando lo que ya sabemos de la tabla periódica, que está organizada en grupos y en periodos, cada elemento químico está ubicado en grupos y periodos distintos. ¿Ya? Y eso es por algo, ¿cierto? Es porque tienen ciertas características, ¿ya?, que les permite ubicarse en estas posiciones, ¿ya? Según esto, hoy día en esta clase, ¿cierto?, vamos a ver qué características tienen algunos grupos de los elementos, ¿cierto?, que vamos a encontrar en la tabla periódica. Además de saber que la tabla periódica está formada por grupos y periodos, vamos a ver otras clasificaciones según la función o las características, perdón, que tengan los elementos químicos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las páginas 170, 171 y 172 del texto y luego vamos a realizar una actividad, que es la actividad 6 de la página 118 del cuadernillo de actividades. La primera o el primer grupo, ¿cierto?, de elementos químicos que vamos a trabajar son los denominados metales, ¿ya? Que si nosotros observamos aquí, todos estos que están acá de color amarillo, ¿cierto?, son los metales. ¿Qué características tienen estos metales? Dice que la mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente, ya se encuentran en estado sólido a temperatura normal, ¿ya? Excepto el mercurio. El mercurio, ¿cierto?, que es ese metal que encontramos en los termómetros de mercurio, ya a excepción de ese, ¿cierto?, que se encuentra en estado líquido, el resto todo lo vamos a encontrar en estado sólido. Esa es una característica importante.
Otra característica importante que tienen los metales es que tienen brillo, son dúctiles y maleables. ¿Qué significa esto? Dúctil significa que pueden deformarse sin romperse, es decir, los podemos moldear, darles una forma y no se van a romper. Y maleable significa que podemos transformarlos en láminas, como las láminas de cobre, ¿cierto? Las láminas de aluminio, ¿cierto? Que podemos encontrar este tipo de metal. Otra característica importante, ¿cierto? Es que son buenos conductores de la electricidad. Y como vemos aquí, ¿cierto? El metal que forma los cablecitos con que se conduce la electricidad en nuestros hogares es el cobre, que es un metal, ¿ya? Y también son buenos conductores del calor. Y aquí, ¿cierto? En esta imagen vemos una persona, ¿cierto? Que está calentando un fierro. De hecho, esa persona tiene un guante porque sabe que el metal del que está hecho ese fierro se va a calentar y el calor, ¿cierto? Va a empezar a subir por el metal o por el fierrito. ¿Ya? Entonces, este primer grupo, como les decía, que es el que encontramos en esta parte de la tabla periódica, son los metales. Pasamos a la otra. Los metales también, dentro de este gran grupo que son, ¿cierto? Hay algunas características particulares. Por ejemplo, los metales alcalinos, que son los que encontramos en el grupo 1. Grupo 1, aquí. Ya aquí, un grupo que ya conocemos, ¿cierto? El primer grupo que forma la tabla periódica son los metales alcalinos y son metales muy reactivos. Muy reactivos. Eso significa, ¿cierto? Que van a reaccionar al estar en contacto, ¿cierto? Con otros elementos, ¿ya? Por esa característica, como son tan reactivos, ¿cierto? No pueden estar solos en la naturaleza. Siempre los vamos a encontrar, a todos estos elementos los vamos a encontrar unidos a otros elementos químicos para poder equilibrarlo, ¿ya? Para poder neutralizarlos y que no sean reactivos. Dice que los metales alcalino-térreos, que son en el grupo 2, ya que es otro grupo que vamos a encontrar acá, los alcalino-térreos, son menos reactivos que los del grupo 1, ¿ya? Pero igual son reactivos en comparación al resto de los metales, ¿ya? Y acá, ¿cierto? En el ejemplo que sale en nuestro libro tenemos el potasio, que se utiliza acá, ¿cierto? En los juegos artificiales, y el calcio que encontramos, ¿cierto? En estructuras óseas como nuestros huesos, ¿ya? También tenemos otro grupo que son los metales de transición, ¿ya? Que acá obviamente, ¿cierto? No contamos el grupo 1 y 2 porque eran los alcalinos y los alcalino-térreos, pero acá, ¿cierto? Del grupo 3 al 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, todo este grupo, ¿cierto? Son los metales de transición. ¿Qué características tienen estos metales de transición? Que son sólidos, como todos los metales, duros, brillantes, densos, como todos los metales, pero tienen elevados puntos de fusión. ¿Qué significa que tengan elevados puntos de fusión? Significa que necesitan altas temperaturas para poder derretirse. Recuerden que la fusión es un cambio de estado, cuando en este caso el metal pasa del estado sólido al estado líquido, ¿ya? Son maleables, dijimos anteriormente que maleable significaba que se podían transformar en láminas, ¿ya? Son buenos conductores de la electricidad y también del calor, pero son menos reactivos que los metales del grupo 1 y 2. Eso los diferencia, ¿cierto? Los metales de transición los diferencia con los metales alcalinos y los alcalino-térreos, ¿ya? Bueno, acá, ¿cierto? En los ejemplos vemos el hierro, ya un ejemplo de un metal de transición. El hierro también lo podemos encontrar en nuestros glóbulos rojos, ¿cierto? Que son los que transportan el oxígeno en nuestra sangre. Y también, ¿cierto? Aquí en los cascos que usan los astronautas, ya esta lámina que está acá, ¿cierto? En el casco, está hecha con oro, ya porque el oro permite filtrar ciertos tipos de radiaciones a las que están expuestos, ¿cierto? Los astronautas.
Después, ¿cierto? Que tenemos los metales, que era todo este grupo, vamos a ver que en el otro extremo de la tabla periódica, aquí, donde están, ¿cierto? Estos grupos de color verde, vamos a encontrar a los no metales, ¿ya? Obviamente, ¿cierto? Al ser no metales, tienen características opuestas a los metales, es decir, contrarias. Por ejemplo, son malos conductores del calor y de la electricidad, es decir, no van a conducir el calor ni la electricidad, ¿ya? Muchos de ellos a temperatura ambiente los vamos a encontrar en estado gaseoso. Los metales los encontrábamos en estado sólido. Los no metales, la mayoría, ¿cierto? Se va a encontrar en estado gaseoso, a excepción del bromo, ¿cierto? Que está en estado líquido. Otras características que tienen los no metales que son opacos y frágiles, ¿ya? A diferencia de los metales que eran, ¿cierto? Brillantes y rígidos, ¿cierto? Muy duros, que no se rompían con facilidad. Los no metales, ¿cierto? Son opacos y frágiles. Acá, en el ejemplo que sale, ¿cierto? En nuestro libro, vemos una cadena de ADN. El ADN que forma, ¿cierto? Nuestra célula, donde está nuestra información genética, que precisamente está formada por elementos no metálicos, como el hidrógeno, el carbono, el fósforo, el nitrógeno y el oxígeno, ya que son los elementos químicos que originan las moléculas orgánicas, ya las que forman los seres vivos, los metales. Tenemos otro pequeño grupito acá, ¿cierto? Que está representado con color morado, que son los metaloides, ¿ya? Los metaloides dice que tienen propiedades tanto de metales como no metales, es decir, ellos están en el medio entre los metales y los no metales, por lo tanto tienen un comportamiento, ¿cierto? Que está ahí, como en el medio de los dos. Bajo ciertas condiciones se pueden comportar como metal y bajo otras condiciones se pueden comportar como no metal, ¿ya? En la tabla dice se encuentran a ambos lados de la línea en zigzag que separa aquellos elementos. Aquí está, ¿cierto? Los que separan los metales de los no metales. El silicio, el galio, el germanio, ya que son elementos metaloides, se emplean como semiconductores, ya es decir, logran conducir la electricidad y el calor, ¿cierto? Pero no tan bien como los metales, pero tampoco no lo hacen como los no metales. ¿Ya? A eso me refiero cuando digo que tienen un comportamiento como en el medio de ambos. ¿Ya? Bueno, estos se utilizan en algunos dispositivos electrónicos como los computadores. Ya aquí el silicio forma parte de los circuitos eléctricos que se utilizan en dispositivos electrónicos. Y por último, tenemos en el último grupo, como vemos aquí, ¿cierto? El grupo número 18, que está aquí con color celeste, tenemos a los gases nobles, ¿ya? Que también los podemos encontrar, ¿cierto? O llamar como gases inertes, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué son inertes? ¿Por qué son gases nobles? Porque precisamente tienen un comportamiento totalmente opuesto a los elementos del grupo 1 y 2. Los elementos del grupo 1 y 2, recuerden, acá dijimos que eran los metales alcalinos y los alcalinos terro y dijimos que eran reactivos, reaccionaban, ¿cierto?, al estar en contacto con otros elementos. Entonces los gases nobles ya tienen un comportamiento opuesto y por eso que se llaman gases inertes también, porque ellos no son reactivos, no reaccionan con otros elementos. Dice que forman el grupo 18, se encuentran en la atmósfera terrestre en pequeñas cantidades y la mayoría de las veces no reaccionan con otros elementos, ya que ellos no ceden ni ganan ni comparten sus electrones. ¿Ya? En este caso, en este sentido, la reactividad que tengan los elementos químicos va a depender si esos elementos pueden regalar sus electrones, pueden recibir electrones o pueden compartir electrones con otros elementos. En este caso ellos no, no ganan, no ceden ni tampoco comparten sus electrones.
Los gases nobles dice acá que emiten una luminiscencia brillante y colorida cuando pasa la electricidad a través de ellos. Y es por eso que se utilizan, chiquillos, los gases nobles, ¿cierto? En estos carteles que están hechos con neón. Ya en estos carteles luminosos, ya que ahí vemos tubitos, ya en esos tubitos lo que hay es neón, gases inertes. Obviamente los distintos gases, perdón, los distintos elementos que conforman este grupo van a tener distintos colores. Nosotros hemos visto carteles verdes, hemos visto carteles rojos, ¿cierto? Amarillo. Ya, eso va a depender del elemento que se utilice para darles colores distintos. ¿Ya? Entonces, a través de esos tubitos, ¿cierto? Pasa el gas y al mismo tiempo que pasa el gas, pasa una corriente, ¿cierto? Eléctrica, pasa electricidad que hace que el gas, ¿cierto? Emita el color, ¿ya? Dice acá que por lo que son utilizados en iluminación decorativa o luces de neón junto con otros gases o mezcla de estos gases. Ya dependiendo del color que se quiera lograr, ¿cierto? Va a ser el elemento que se utilice o una mezcla de ellos. ¿Ya? ¿Qué actividad vamos a hacer? Nos vamos a ir a nuestro cuadernillo de actividades, ¿cierto? En la página 118. Y en esta actividad vamos a poner a prueba, ¿ya? O vamos a descubrir, perdón, elementos químicos según las características que nos van a dar. Ya aquí tenemos, nos van a mencionar elementos, características de algunos elementos químicos y nosotros vamos a tener que descubrir si son metales, no metales, metaloides o gases nobles. Ya dice, la habilidad que se pone, que vamos a trabajar es analizar evidencia. Dice que la posición de los elementos en la tabla periódica es un indicio de las propiedades que tienen, como el brillo, la conductividad eléctrica y térmica o la reactividad, es decir, la capacidad de experimentar un cambio o reacción química. Recuerda que la tabla periódica posee 4 regiones principales: los metales, los no metales, los metaloides y los gases nobles, que son los que acabamos, ¿cierto?, de explicar. Entonces, en la primera parte, nosotros tenemos una tabla y dice, examina la siguiente tabla en la que se señalan algunas propiedades de 4 elementos hipotéticos. No sabemos qué elementos son. Ya como están encubiertos estos elementos, les pusimos elemento A, B, C o D. Y me dice que el elemento A tiene una apariencia sólida, rojiza y brillante. Tiene una reactividad moderada, ¿ya? Y tiene conductividad eléctrica, es decir, puede conducir la electricidad. Según eso, tengo que clasificar cada elemento como metal alcalino, metal de transición, halógeno o gas noble. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar, recuerden que metal, no metal, metaloides y gases nobles. Ya. Entonces, vamos a hacer de ejemplo el primero y ustedes hacen los otros, ¿ya? El elemento A me dice que es sólido. Esa es una característica importante. Es sólido y brillante. Recordemos, ¿cuál de los grupos que trabajamos eran sólidos y brillantes? Entonces, yo me devuelvo, ¿cierto?, en mi libro y veo. Los metales son sólidos a temperatura ambiente y presentan brillo. Coincide con los metales. ¿Ya? Luego me dice que los no metales, dice que la mayoría son gases, ¿ya? Y son opacos. Por lo tanto, el A no podría ser un no metal. Los metaloides tienen características, ¿cierto? Dijimos que tenía un comportamiento que estaba ahí, ¿cierto? En el medio de los metales y los no metales, ¿ya? Entonces, disculpen, no podría ser un metaloide tampoco, ¿cierto? El elemento A. Y el gas noble dice que es un gas y que no tiene reactividad.
¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? ¿Con qué grupo podríamos asociar el elemento A? Si es sólido, es brillante. Tiene reactividad moderada y conduce la electricidad. Todas estas características responden a un elemento metálico. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Vamos a anotar aquí, denme un segundo, insertar un cuadro de texto. Vamos a poner que es un metal, ¿ya? La fundamentación, ¿por qué es un metal? Importante, tengo que decir, ¿por qué es un metal? ¿Ya? Y vamos a decir que es un elemento metálico, ya que es sólido, es decir, yo voy a tomar los elementos que me permitieron a mí, ¿cierto?, identificarlo. Es sólido y brillante. Y brillante. Tiene reactividad moderada, o sea, es reactivo. Moderada. Y otra característica que es muy importante, que conduce la electricidad. Y conduce la electricidad. Entonces, con esas características, ¿cierto? Nosotros pudimos identificar que el elemento A corresponde a un metal. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con el elemento B, C y D. Lo van a clasificar, ¿cierto? Según sea metal, no metal, metaloide o gas noble, ¿ya? Y van a fundamentar por qué ustedes los clasifican de esa forma, ¿ya? Esa es la actividad que deben realizar hoy. Cualquier duda o consulta la vamos a desarrollar la próxima semana, ¿cierto? En clases. Que estén muy bien.